Muy buenas, yo soy Endika. Yo soy Héctor. Y esto es Scumbag, tu podcast de videojuegos. Con un toque de sabor añejo. Y hoy vamos a ser malos. Si hay algo que le da vida, emoción y personalidad a un videojuego, es un buen villano. Nosotros controlaremos a nuestro personaje, claro, pero un buen villano nos impulsará a querer seguir, a querer terminar la historia, a mejorar y hacernos más fuertes para tener la oportunidad de derrotarlo. Un buen villano provoca que empaticemos más con el protagonista, y detenerlo siempre es una grandísima motivación. Pero no todo a lo que nos enfrentemos en videojuegos son villanos, también existen los antagonistas y los obstáculos, así que queremos empezar hablando de estos términos. A veces en un juego no tendremos por qué enfrentarnos a una persona, a veces se tratará de algún tipo de evento que suceda a nuestro alrededor, ni siquiera tiene por qué ser una fuerza que vaya en nuestra contra activamente. En Monkey Island 2, por ejemplo, Guybrush quiere entrar en una fiesta de disfraces, la fiesta de Game Margate, nadie está haciendo nada en contra de Guybrush, pero el impedimento de no poder entrar por no tener disfraz ni entrada es ya en sí mismo un obstáculo. Muchísimos juegos como las aventuras gráficas tienen esto como base, ir sorteando obstáculos para poder avanzar. Y en este juego tenemos un gran ejemplo de villano, que es el icónico de Chuck, pero la mayoría de las veces lo que realmente se pone en nuestro camino son esos, obstáculos. Por otra parte, no todas las personas que nos supongan un impedimento tienen por qué ser villanos. A veces tenemos simplemente antagonistas, personas que tienen un fin parecido al nuestro y cuyos intereses van a chocar con los nuestros, pero no porque sean malos o estén haciendo el mal o algo malo a nosotros de manera activa. En la saga Metal Gear, durante el juego nos encontraremos con muchos enemigos que no tienen nada en contra nuestra. Son soldados haciendo su trabajo y cuando nosotros intentamos completar nuestras misiones, resulta que ellos están en nuestro camino y es cuando nuestros intereses chocan. Y es que la clave de los obstáculos es esa. La diferencia entre un conflicto y un obstáculo es que el conflicto cambiará la historia de nuestro protagonista y la modificará de muchas maneras, mientras que un obstáculo es solo algo que se encuentra en su camino, como una puerta cerrada en un Resident Evil para la que todavía no tienes la llave. Los antagonistas, sin embargo, están viviendo su propia historia, creándola, y cuando su historia y la nuestra chocan, es cuando se crea el conflicto. En una historia tiene que existir un conflicto, una razón para que sucedan las cosas, algo que sirva como motor para que la historia avance y que haga que nuestro personaje reaccione en una u otra dirección, conformando el mundo en el que nos vamos a mover. Y como hemos dicho al principio del programa, no hay mejor forma de hacer esto que mediante un buen villano, un personaje que no solo nos va a presentar un conflicto externo, sino que además va a luchar activamente en contra de los intereses de nuestro protagonista o grupo de protagonistas. Pero, ¿qué tiene un villano para que sea bueno? Para que dé a pie a conflictos que hagan que el juego sea aún mejor de lo que ya es. Para mí, personalmente, un villano tiene que tener cualidades con las que yo como jugador pueda empatizar. Creo que eso es lo esencial. Luego, por supuesto, hay factores como la estética, que pueden ayudar a crear un villano más icónico. Pero lo primordial es eso, que pueda entender las motivaciones de este y que en parte pueda incluso sentirme un poco parte del villano, de su parte un poco. Los mejores villanos son aquellos de quienes conocemos la historia y conociendo esos detalles podemos ver que para ellos mismos son los héroes. Aunque normalmente tienen siempre ese toque de maldad que hace que, aunque busquen algo que todos entendamos, pues les pierden las formas. Pienso aquí, por ejemplo, en Sephiroth de Final Fantasy VII, que estaremos de acuerdo en que es un villano irredimiblemente malo, pero también es que la suya es una historia trágica, cuyos actos están motivados por conflictos razonables, aunque los medios por los que está dispuesto a llegar al fin, pues no lo convierten en un villano. ¿Qué es lo que te parece a ti que hace que un villano en un videojuego sea memorable? Pues a ver, en general voy bastante en tu línea. Un villano sin ciertas motivaciones con las que pueda empatizar de alguna forma, normalmente suele dar la sensación de ser un villano plano. Voy más allá, creo que el punto es que el villano, independientemente de su poder o que intimidante que sea, también tenga debilidades. Y no debilidades necesariamente físicas, sino también psicológicas o emocionales. Los seres humanos las tenemos, nadie es perfecto. Y no sé si esto lo compartes, pero cuando un personaje se escribe para ser endiabladamente perfecto, a mí pocas veces me resulta intimidatorio o memorable, sino más bien me resulta cargante.
Sí, yo creo que tienes toda la razón. O sea, no solo en villanos, sino en creación de cualquier personaje. Siempre van a ser más interesantes por sus taras, limitaciones y defectos que por sus capacidades. O sea, por eso, por ejemplo, Batman es un personaje mucho más interesante que Superman. Y respecto a algo que comento, por ejemplo, de las debilidades, aquí te pongo el ejemplo de Sarevok de Baldur's Gate 1 frente a Irenicus de Baldur's Gate 2. A casi todo el mundo, yo incluido, le gusta muchísimo más Irenicus. Y es innegable que es un villano con mucho más colorido y matices. ¿Por qué? Pues porque mientras Sarevok se presenta como un villano fuerte, sin debilidades y con un objetivo muy simple y claro, ser el tío más poderoso del cotarro, Irenicus es un personaje que, pese al tremendísimo poder del que hace gala desde el minuto 1, también podemos ver que es un personaje frágil, roto por dentro e incluso vacío. Esto se puede deducir en los primeros compases del juego, cuando ves la habitación perfectamente decorada y guardada en el tiempo, que le sirve como recuerdo. ¿Por qué un ser como Irenicus, que parece tan frío y falto de sentimientos, dentro de una mazmorra en la que solo encuentras tortura y dolor, guardaría ese recuerdo? ¿Qué esconde detrás de su carcasa? Son preguntas que te haces cuando lo juegas. Esto hace que quieras conocer más a Irenicus de lo que hayas querido conocer, pues por ejemplo, a Sarevok. Y a medida que vas descubriendo su trama, incluso puedes llegar a empatizar con él, o que te llegues a plantear incluso si existe la posibilidad de redención para ese personaje, a pesar de odiarlo por todo lo que te hace pasar a lo largo del juego. Estaba yo pensando ahora en Pyramid Head, el malo de Silent Hill 2, que es un villano súper emblemático de los survival horror, es la imagen de Silent Hill, y sin embargo también es un personaje que no habla, cuyas motivaciones nos permanecen ocultas y no se explican de manera expositiva. Su diseño es genial, y solo verle ya es una promesa de dolor y sufrimiento, pero como personaje es súper plano. Aunque en este caso concreto yo pondría a Pyramid Head en la lista de obstáculos más que de villanos, porque el verdadero antagonista de este juego es el propio personaje principal, es el quien se pone trabas, el principal obstáculo, y es el mismo quien se castiga y fustiga y cree que debe sufrir. Me gusta mucho también que los villanos jueguen con la posibilidad de la redención. Muchas veces los personajes que después eran villanos son parte de nuestro propio grupo y no eran siempre malos. Este es el caso, por ejemplo, de Kerrigan en StarCraft. Al principio Kerrigan es una fantasma, pero ciertos eventos la llevan a ser capturada por los Zerg y se convierte en la reina de los Zerg. Kerrigan es un personaje imperfecto, que prácticamente ha sido torturado y con quien podemos empatizar fácilmente, así que cuando se pasa al bando enemigo tampoco nos extraña en absoluto, y durante toda la historia, tanto del primero como en todas las entregas del segundo, Kerrigan coquetea con esa opción de redimirse. Me parece que él añade matices muy interesantes para contar buenas historias, pero bueno, me gustaría que habláramos también de la diferencia ahora entre superpoderosos y terrenales. ¿Qué tipo de villano prefieres tú? Pues en la línea un poco de lo que te venía diciendo antes. A mí me gusta que los villanos tengan debilidades, aunque no sean necesariamente físicas. Un personaje puede tener el poder de un dios y estar completamente roto por dentro, y para mí eso siempre le da más matices como personaje. Si hablamos única y exclusivamente de poder en bruto, pues siendo sinceros, disfruto ambos. No tengo problema mientras el villano esté bien escrito. Me puede gustar tanto un Joker, que no deja de ser un psicópata pintado de payaso, como un Thanos, que es una fuerza imparable de un universo. De todas formas, como decías, algunos villanos, para ser creados casi omnipotentes, solo necesitan un buen diseño y una buena puesta en escena. Se me viene, por ejemplo, a la cabeza ahora Archimonde de Warcraft 3, y por cómo estaba presentado, dando a ver que era una fuerza absolutamente imparable. Es un personaje que funcionaba a la perfección, no necesitaba nada más. Ahora bien, ¿quién recuerda más a Archimonde que a Arthas, por ejemplo, al cual has visto y manejado su caída hasta algo más profundo y su ascenso como antagonista? Archimonde te puede molar mucho en el momento, puede imponer y puede resultar poderosísimo, pero si preguntamos cuál es mejor villano, pues estoy convencido de que casi todo el mundo te responderá que Arthas. Yo reconozco que me gustan ambos tipos, aunque aportan cosas distintas a la historia. Un villano omnipotente es una fuerza de la naturaleza, mientras que los villanos menos poderosos también tienen matices que los hacen mucho más interesantes. Los villanos ultrapoderosos son obstáculos excelentes y canalizan muy bien situaciones que hacen que la historia avance, pero se pierde esa conexión personal con ellos. O sea, puedo empatizar con un soldado traicionado o con alguien que lo ha perdido todo y busca venganza, pero empatizar con el sur omnipotente de otra galaxia que es malo solo porque sí y porque la humanidad es insignificante para él, pues no mucho. Además, este tipo de villanos no tienen ese factor de redención de la que hablaba antes. ¿Cuál dirías tú que es el villano más complejo que te has encontrado y con el que más te has identificado en un videojuego?
Pues a ver, si te digo la verdad, yo soy más de villanos que de protagonistas. No por el hecho de que sean villanos, sino porque creo que soy más de segundones que otra cosa. O sea, cuando hay pareja protagonista siempre me ha gustado más el menos relevante de los dos. Soy más de Filemón que de Mortadelo y te lo digo totalmente en serio. Si hablamos de villanos en sí, no por sentirme identificado, sino por todo lo contrario, llegar a coger un odio visceral, tengo que mencionar a Mika Bell de Red Dead Redemption 2. O sea, me parece uno de los mejores villanos que he visto en un videojuego. Es un personaje egoísta, manipulador, sádico, como pocos, el cual consigue generar a lo largo de toda la historia una de las mayores sensaciones de impotencia que he tenido en un videojuego. Todo Red Dead Redemption 2 gira en torno a cómo va colándose como un veneno transparente en la banda de Dutch, sin que tú, controlando a Arthur Morgan, seas capaz de hacer nada para evitarlo. Y funciona porque, bueno, Red Dead Redemption 2 es el juego mejor escrito de Rockstar y uno de los mejores juegos de la historia, y lo que podría quedarse solo en eso, un personaje odiable, es aún más odiable porque esconde grises detrás. En Red Dead Redemption 2 nadie es tan bueno ni nadie es tan malo, todos son bastante humanos, y Mika Bell es al final un superviviente más, igual que Arthur Morgan, igual que el resto. Es un auténtico sádico y un egoísta, pero es humano, y la sensación que tienes es la de cómo una persona puede llegar a ser tan, pero tan hija de puta. Estaba pensando ahora en Kefka de Final Fantasy VI. Es la representación perfecta de villano totalmente fuera de sus cabales, desequilibrado, con cientos de matices, que no es un superhumano ni un superhechicero, pero eso es parte de lo que le hace ser tan terrible. Es una mezcla de psicosis y fragilidades increíblemente humanas que desembocan en un personaje totalmente fuera de sí, que se regodea en el sufrimiento y la muerte, que no tiene respeto por nada ni por nadie y que quiere convertirse en un dios de la destrucción solo para poder acabar con toda la existencia, que él es ajena y totalmente prescindible. Pocos personajes hay tan descentrados y crueles. Y bueno, de hecho, salvando las distancias de la ambientación, podemos considerar a Kefka como una versión japonesa del Joker, ya antes mencionado en el episodio y que está presente en cualquiera de los Arkham. Es un personaje que odia tanto al mundo en el que vive que solo puede convertirlo todo en una parodia completamente nihilista de lo que en realidad es. Hay una cosa relacionada con los villanos que se suele convertir en un problema, y es cuando los villanos se comen en presencia y personalidad a los personajes principales. Esto suele llamarse síndrome DC, porque los villanos de los cómics de DC suelen ser así, mucho más interesantes, más llamativos y más carismáticos también que los propios héroes. ¿En qué juego te parece que el villano es el centro de todo y los personajes son totalmente prescindibles? Pues a ver, cuesta decirlo sin caer en spoilers, pero para mí Obsidian la clavó con el villano del Caballeros de la Antigua República 2, el KOTOR 2. Eso que digo, no quiero entrar a spoilers, pero decir que escribieron un villano mucho más rico en matices que cualquiera del grupo protagonista. De hecho, es que casi no recuerdo los protagonistas del KOTOR 2. Todo el argumento en este juego gira en un concepto que para mí es muy interesante, que es el equilibrio de la fuerza, y el villano está completamente a la altura. Es una pena que fuese un juego tan cargado de bugs, porque a nivel narrativo para mí es la mejor historia de Star Wars que se ha realizado, y superior incluso al primer KOTOR, que también me parece un juegazo. Por otro lado, existe también lo que se conoce como síndrome de Marvel, que es justo lo contrario, villanos planos e intercambiables que no aportan nada y se ven constantemente eclipsados por los personajes principales, que a todas luces son mucho mejores y están mejor escritos. A mí personalmente el ejemplo de DC no me molesta mucho, pero este perfil de villano totalmente intrascendente hace que me desconecte bastante del juego. O sea, para mí un juego que poco después de jugarlo no recuerde ni quién era el malo, no ha tenido un villano decente. Que ojo, no significa que el juego haya tenido una mala historia, ni mucho menos. No recuerdo, por ejemplo, quién era el malo de Uncharted 4, pero sí que recuerdo que era un juego muy bueno, muy disfrutable, muy trepidante, pero no tenía un buen villano. Pues a ver, es complicado decirlo porque, como dices, son villanos que al final son olvidables y pues, no recuerdas exactamente ejemplos. A mí ahora, por ejemplo, se me viene a la cabeza el Rey de las Sombras de Neverwinter Nights 2, que no es que funcione mal, pero es un personaje completamente plano, un ser poderoso que ansía destruir el mundo o algo así, y simplemente funciona como eso, pues como lo que es, un peligro a detener por el grupo protagonista. No es que sea horrible, pero tampoco aporta nada. De hecho, bueno, en el Neverwinter Nights 2 me resulta muchísimo más interesante el personaje de Garius el Negro, que actúa como un poco la mano derecha del Rey de las Sombras. Y sin entrar a spoilers, ¿se te ocurre algún villano que, independientemente de si el juego te lo permite o no, tú quisieses ponerte de su lado o no enfrentarte a él? A mí se me viene, por ejemplo, a la cabeza Ghetto, de The Witcher 2. Para mí es un pedazo de antagonista porque hasta casi el final del juego
Tú no entiendes del todo sus motivaciones. Lo persigues, luchas contra él en alguna ocasión, pero realmente sientes durante todo el juego que hay alguna pieza del puzzle que se te escapa. Y cuando por fin lo entiendes todo, te da que pensar. Como digo, no quiero entrar a spoilers, pero estoy seguro de que más de un oyente que haya jugado a The Witcher 2 puede compartir esta sensación. Pues la verdad es que sí que me pasa mucho a veces, no tanto que quiera que se unan a mí, sino que yo quiero unirme a ellos. Sobre todo un tiempo a esta parte, ¿no? Que los villanos son más ambivalentes y suelen presentar conflictos con lo que soy capaz de empatizar. El malo que se quiere vengar de los buenos porque por su culpa perdió todo y ahora quiere venganza y va a llegar hasta sus últimas consecuencias. Empatizo mucho con esos personajes. Mira, ahora te quiero proponer un pequeño ranking, que sé que es complicado, ¿eh? Porque hay muchos y muy buenos, pero tu top 3 de villanos de videojuego. ¿A cuál pondrías en tercera posición y por qué? Pues a ver, estos tops a mí siempre me saben mal porque luego, lo de siempre, me arrepiento de haber dejado alguno fuera, cosas así. Pero bueno, venga, vamos allá. A ver, en tercera posición, pues Sephiroth. O sea, ¿qué decir? Es un villano creado para molarte de adolescente y cumple con el objetivo con creces. Tiene motivaciones, es poderoso, tiene una estética chulísima y pues eso, si hablamos de un top de villanos, o sea, Sephiroth tiene que estar sí o sí. Mi número 3 es Revolver Ocelot, que es uno de esos personajes tan ambivalentes, tan difuminados y a la vez tan consecuentes con su pensamiento que muchas veces te plantearás incluso que no es un villano, sino el héroe de la historia, y luego en otros momentos será tu mejor amigo y tu aliado más fiel, y luego en otros momentos tu mayor traba y tu enemigo más formidable. Tiene todo lo que necesita un personaje para ser redondo: proactividad, capacidad, una evolución increíblemente bien escrita a lo largo de la saga. Mira que Metal Gear Solid brilla por sus personajes, pero es que esta es la estrella que más brilla en la saga, para mí. Vale, pues para el número 2, aquí podría meterte perfectamente a mencionar a Irenicus de Baldur's Gate 2, pero voy a meter otro villano que también me encanta y de otro juego que me encanta, y es el maestro del Fallout 1. Es un personaje completamente convencido de hacer lo correcto y en parte realmente hace lo correcto. De hecho, de este villano me parece digno de elogio que un personaje que apenas conoces en una de las conversaciones al final del juego resulte tan memorable. Sí que decir que los que se hayan pasado Fallout seguramente se preguntarán si este es realmente el villano del juego. Bueno, digamos que he elegido uno de los villanos del juego. Mi número 2 va para Arthas, otro de esos villanos trágicos y que se ven arrastrados a caer en el abismo, pero que podemos comprender perfectamente. El hecho de que seamos nosotros mismos quienes controlemos al personaje en su caída, en su lado oscuro, hace que estemos muy metidos en su historia y veamos sus motivaciones y las acciones que lleva a cabo para llegar a ser el Rey Lich. Y mira, quizá no empatices con sus decisiones, pero desde luego que entendemos perfectamente por lo que él mismo pasa y te hace plantearme si tú mismo no habrías tenido el mismo destino. Pues yo para el primer puesto voy a meter al mencionado Mikael del Red Dead Redemption 2, y es que, ¿qué decir de él? Que no haya dicho ya o que se pueda ver durante el juego. O sea, sencillamente es uno de los mejores antagonistas jamás escritos en un videojuego. Pues yo para el número 1 voy a repetir, pero como bien has dicho, Sephiroth tiene que aparecer sí o sí en estos tops de villanos. Y es que lo tiene todo para molar a tope. O sea, la estética, los poderes, la fama. Es un personaje al que además se ocuparon de dar más trasfondo y más historia en otros juegos y películas. Y aunque Final Fantasy VII es un juego en que hay muchos personajes y muy geniales, Sephiroth se come la historia con patatas. Está además bien escrito y bien presentado. Al principio de la historia no sabemos ni que existe. Y antes de llegar a encontrarnos con él, oímos historias, nos cuentan de dónde le viene la fama, vemos las cosas terribles que es capaz de hacer y que sin habernos enfrentado a él ya nos harán considerarlo un enemigo formidable. Y por supuesto, luego cuando nos lo encontramos está a la altura de todo lo que ya nos han dicho previamente. No sé si hubiera jugado por primera vez Final Fantasy VII a día de hoy también tendría esta perspectiva, pero tengo claro que es mi número 1. Y bueno, los que no hayáis jugado al Spec Ops The Line, dadle si tal 30 segundillos para adelante al episodio, pero no puedo terminar sin comentar cómo maneja este juego el tema del antagonista. Aquí el villano somos nosotros a través de nuestras decisiones, y lo mejor es que esto lo averiguamos a medida que avanza el juego y nos vamos dando cuenta de las atrocidades que estamos haciendo por nuestro país. A mí en lo personal, e incluso con los defectos que tiene el juego, que los tiene, me pareció que en la historia y el tratamiento del villano es una absoluta maravilla. Y como todos los final bosses, que son el aliciente del final del juego, vamos llegando al final de nuestro programa y toca presentar el juego de la semana.
Si hay un videojuego cuyo villano es el eje central de absolutamente todo, no es otro que I Have No Mouth and I Must Scream. En esta extrañísima aventura gráfica, basada en el libro homónimo de Hargan Ellison, encarnamos a un grupo de personajes atrapados por una IA llamada Am, que toma conciencia de sí misma y cuyo odio por la humanidad que lo ha creado hace que decida acabar con la existencia de esta, rescatando, muy entre comillas, a un pequeño grupo de personas a las cuales mantendrá con vida presos y los condenará a vivir una existencia de tortura como venganza por haberla creado. Es un título difícil, desquiciante a propósito en muchísimas partes, plagado de callejones sin salida que provocarán la muerte de uno de los protagonistas, pero Am nunca te dejará morir realmente, sino que te condenará a seguir intentando una y otra vez, consiguiendo un efecto parecido al de los Dark Souls, donde, como se suele decir, la muerte es solo una parte más del juego. Es una aventura gráfica difícil, con una base jugable completamente desestructurada y que puede llegar a ser completamente frustrante, pero en mi opinión merece darle oportunidad. Todo esto es parte de la experiencia. El título busca que sientas la angustia que sentirías si fueras uno de los sujetos de Am. Es un videojuego que, a pesar de su moderado éxito, se ha convertido en una obra de culto, una auténtica joya de la ciencia ficción y un título con uno de los mejores villanos que vais a ver. Comentar como curiosidad final que Ellison afirmó en su momento que Skynet estuvo completamente basado en Am, e incluso me suena que hubo denuncias de por medio, y posiblemente no le faltase razón. Pues con esto llegamos al final. Muchas gracias por escucharnos una semana más. No os olvidéis de suscribiros al canal y seguirnos en Twitter para no perderos ninguna novedad ni ninguno de nuestros fantásticos hilos. Y recordad que esto no es un game over, es solo hasta la semana que viene.